Cordial saludo, mi nombre es Elías Villamil, soy psicólogo, comunicador social y periodista. Hoy quiero contarles un par de historias que ojalá nos inspiren a tener un sentido de vida cuando la vida va avanzando, cuando nos vamos metiendo ya en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90 y también, por supuesto, en los 100 años, rumbo a los 100 años con salud y bienestar, que es el propósito de este podcast, este canal de YouTube. Muy bien, pues resulta que Juan López, no sé si ustedes escucharon la historia la semana anterior, una persona de 81 años, batió el récord mundial para la maratón. La maratón, ustedes saben, son 42 kilómetros y medio. Eso tiene su leyenda, pero ahora no vamos a referirnos a eso, sino para que ustedes dimensionen 42 kilómetros, bastante recorrido por hacer. Y él lo hizo en apenas 4 horas 47 minutos 39 segundos. Tan rápido corrió este señor de 81 años que superó el actual registro, que el registro que estaba vigente para la maratón por 49 minutos, es decir, casi en una hora superó el registro que anteriormente superaba las 5 horas. Y la noticia, lo fuerte de esto es que él apenas empezó a correr después de los 61 años. Por alguna circunstancia, tal vez se pensionó, no lo mencionan los artículos que he revisado, y a partir de los 61 años, es decir, hace 20 años para él, y apenas se empezó a competir formalmente cuando tenía 70 años. Una historia que inspira porque habla de la calidad del envejecimiento, de cómo es posible recomponerse en el camino y que nunca es tarde, como dicen o decían popularmente nuestros abuelos, que el loro viejo no aprende a hablar. Pues bueno, esta es una contradicción porque realmente cada día vamos cambiando y con este señor vemos cómo la parte cardiovascular fue de excelentes números y la repotenciación, la resistencia muscular también da unas muestras espectaculares. 65 kilómetros de entrenamiento semanal hace el señor para prepararse en las diferentes competencias a las que se hace presente. Un caso realmente espectacular, como les digo, a los 81 años de él, y empezó apenas a hacerlo a los 61. Y el otro caso que también quería participarles, porque pues bueno, dentro de mi carrera como periodista pues tuve la oportunidad de conocer personas o historias, y esta de Fauja Singh, un hindú, no sé si ustedes lo reconocen, murió a los 114 años. Realmente lo mataron en un accidente de tránsito en Inglaterra, ya vivía en Inglaterra, pero se hizo famoso porque empezó a correr las maratones cuando tenía 89 años. Y así se hizo la primera en Toronto, en Canadá, y recorrió varias maratones en el mundo, ese circuito que hacen por Nueva York, por Boston y todas esas partes. Él hizo en un año varias maratones. Imagínense una persona de 89 años corriendo una temporada de maratones de 42 kilómetros, que no es cualquier cosa. Eso ocurrió, la muerte de él el año pasado, el 2025. ¿Y él por qué había empezado a correr? Aquí vamos a ir uniendo los cabos que me invitan a hacerles este podcast. Pues porque cuando tenía 89 años, su hijo murió. Me imagino que seguramente no estaba muy joven, pero usted sabe, el amor de los padres es hasta la eternidad. Le dio depresión y la única manera que encontró para darle sentido a su vida, para salir de esa depresión que lo estaba aquejando, fue ponerse a correr. Se puso a correr todos los días, se puso a correr todos los días hasta que llegó a los 42 kilómetros y después se hizo famoso, como les digo, porque participó en las maratones más importantes del mundo. Pues bien, sobre ese enfoque es que quería abrirles. Espero que les haya abierto la inspiración, que nos motiven estas historias, porque lo que quería era compartirles eso, que nunca es tarde, realmente nunca es tarde. En mi caso personal, por ejemplo, quiero citar, si ustedes me permiten, yo me pensioné a los 60 años y después de los 60 años, como ya lo conté en otro podcast, pues aprendí a manejar motocicleta. También me inscribí en cursos de pintura. Ese dibujo que ven aquí arriba de un paisaje lo hice yo, el que está al fondo también. No digo que sean la octava maravilla, por supuesto, no soy un gran artista, pero he hecho cursos de dibujo, de pintura. También estoy aprendiendo a tocar guitarra, sigo estudiando inglés. Bueno, en fin, voy al gimnasio, volví al gimnasio, pues yo había ido cuando tenía 20 años, ahora después de los 60 ya llevo 2, 3 años yendo al gimnasio.
Estoy jugando baloncesto como nunca antes lo jugué con un grupo de personas mayores que viven cerca a donde yo estoy. Y en fin, son varias cosas las que he emprendido con el propósito de ocupar los días, de tener un sentido de la vida. Y por supuesto, también tengo que resaltar, como ya lo he mostrado en otras oportunidades, que logré mi título como psicólogo después de tener 60 años. Empecé a estudiar más o menos a los 56, 57 años y el título lo conseguí hace unos meses, ya como psicólogo profesional, que por supuesto ustedes pueden acudir cuando se les ofrezca. ¿Y por qué decía esto del sentido de la vida? Porque es que muchas personas llegan a los 50 o los 60, se pensionan, se divorcian, se les muere el esposo, la esposa, se van los hijos, el síndrome del nido vacío y, digamos, comillas, se echan a morir. Y realmente eso es lo que pasa, que si usted no tiene una motivación, un sentido de vida, pues su vida se va deteriorando poco a poco, usted se va aislando y eso realmente no es bueno ni para la salud mental ni para la salud física. Por eso, una de las partes importantes es hacer deporte, hacer caminatas. También estoy inscrito, por supuesto, en un club de caminatas y ahora hago muchas caminatas y por eso hago videos con el tema de la naturaleza porque realmente me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho compartir y eso es la invitación que yo quiero hacerle a ustedes. Siempre hay opciones, no importa dónde esté, pueden empezar a tocar guitarra, por ejemplo, aprender un idioma, estar en un grupo de caminantes, un grupo de un club de lectura, o si de pronto no tiene esas bondades o cree que no las tiene, si hay algo importante en la vida que nos motiva es el servicio social. Siempre habrá alguien que necesite que le demos una mano, que lo apoyemos con alguna tarea. Dicen los expertos, las personas que motivan, que si usted no tiene nada que hacer, vaya y golpee en el sitio, en la habitación, la vivienda de una persona que usted sabe que de pronto no tiene las posibilidades y ofrézcase para ir a pagarle el servicio de la luz, para, no sé, cualquier cosa. Eso es gratificante para él y sobre todo para nosotros, porque como dicen siempre, se siente mejor dar que recibir. Así que hay muchas opciones para seguir adelante, prestar ese servicio social y tenerle un sentido de vida, que decía Víctor Frank con su maravilloso libro del hombre en busca de sentido, que ustedes recuerdan, fue escrito a base de sus vivencias, de sus experiencias, porque él era un psiquiatra suizo y fue condenado a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en Auschwitz y en Dachau, pero de allí salió vivo gracias a ese poder de resiliencia, a pensar en las expectativas y a enfocarse en las cosas que le podrían estar esperando afuera. Encontró un sentido de vida y trató de inculcárselo a sus compañeros y efectivamente muchos sobrevivieron a esos terrores de la guerra gracias a esa orientación que les dio Víctor Frank, que después se convertiría en, digamos, el parámetro especial para la logoterapia, una terapia que está basada justamente en estas cosas que les estoy contando. Entonces, lo básico, lo fundamental es siempre buscarle un sentido a la vida. No es que nos tengamos que aburrir, la vida no termina simple y llanamente. Siempre, siempre, siempre el hombre será producto de carencias. No sabemos absolutamente todo, siempre vamos a querer algo. Decía Schopenhauer, el pensador alemán, por ejemplo, que el hombre se debate entre el aburrimiento, la angustia y el aburrimiento. La angustia porque no tiene las cosas. ¿Cómo va a conseguir las cosas? ¿Cómo van a suceder? Y después que las logra, se deja llevar por el aburrimiento. Así les pasa a muchas personas. Entonces, por eso es que es importante tener siempre unos objetivos, unas metas, ya sean a mediano, a largo o a corto plazo. Lo importante es tener siempre una proyección para hacer, porque siempre tendremos seguramente por aprender a hacer algo, porque no sabemos absolutamente, como decía Sócrates, solo sé que nada sé. Entre más sabemos, nos damos cuenta que realmente es muy, muy poco lo que sabemos. Así que esta es una invitación a ustedes muy particular para que, por favor, no olviden darle sentido a sus vidas, buscar cosas, no dejarse aburrir, no dejarse deprimir, leer. La lectura nos lleva a espacios maravillosos. El hecho del ejercicio. El ejercicio también era ya unas bondades que hemos hablado muchas veces y que empiezan por darnos esas hormonas que nos generan felicidad, que nos generan un bienestar. Decía, por ejemplo, en un libro que leí, que también he compartido, que se llama El Ikigai, los secretos para vivir
largamente, que fue escrito gracias a unas investigaciones hechas en la isla de Okinawa, en Japón, donde hay muchos centenarios, personas que viven más de 100 años y tenían varias prácticas para, digamos, darle sentido a por qué es que vivían tanto tiempo. Entre ellos, por ejemplo, era levantarse todos los días muy temprano, hacer ejercicio, salir a sembrar sus propias hortalizas y tener un grupo de amigos. El hecho de ir a saludar, de estar compartiendo esas relaciones, esas redes de apoyo son fundamentales, así que no hay que olvidarlas tampoco. Es muy importante no aislarse de la familia, por favor, de una llamada para saludar, para decir estoy bien, no me esperen, cómo han estado. No, así usted viva solo, usted puede mantener una comunicación activa, interactiva con su familia, con los amigos. A los amigos no hay que dejarlos aparte porque realmente todas esas redes son las que constituyen ese soporte que nos va a acompañar en los momentos de dificultades. Voy a resumirles 4 punticos en esa flexibilidad porque además hay que saber también que no es que, como decía hace un rato, el loro viejo no aprende a hablar, sí existe. Cada día, gracias a todos los estudios de la neuropsicología, se dan cuenta los científicos de que el cerebro se acomoda, así como el cuerpo se acomoda, como les contaba al comienzo, la parte física, pues el cerebro también tiene una neuroplasticidad y en la medida que lo usamos, que lo practicamos, que leemos, que nos cuestionamos, pues él va creando esas conexiones que son fundamentales para que no entremos en problemas como la demencia o el Alzheimer porque dejamos de usar el cerebro, dejamos de entrenarlo porque hay que pensar en el cerebro como un músculo también. No olviden que es un músculo que hay que practicar, que hay que leer, que hay que buscar alternativas, cambiar de mano a la hora de hacer rutinas, no siempre con la misma mano, no siempre por el mismo camino, porque el cerebro, como hemos hablado también reiteradamente, está hecho para protegernos y él escoge lo más fácil. Y lo más fácil es repetir las cosas y debido a eso, pues lamentablemente se va en deterioro toda nuestra salud cognitiva y física. Entonces hay 4 estímulos positivos que hay que tener en cuenta para esa flexibilidad cognitiva. Es la resiliencia la número 1, es un poder de adaptación. Ustedes saben, la resiliencia es ese poder de adaptación ante las adversidades. Es importante, hay que decir, la situación está compleja, difícil, pero hay que seguir, hay que seguir. Está relacionado con el segundo punto, que es el optimismo. Es un impulso vital también en la adversidad. Es tener sentido del humor. Ustedes recuerden siempre que les preguntaban a las mujeres, ¿y a usted qué le encantó de ese hombre? Que no podría ser muy simpático y tener mucho dinero, pero decían o dicen todavía que el sentido del humor. Y eso es lo importante, el optimismo, ver las cosas con una perspectiva optimista, que sea una que nos lleve a ver las cosas positivamente. Somos lo que pensamos y cómo lo interpretamos. El tercer estímulo positivo es la esperanza, una salida. Eso puede ser también con las creencias religiosas. Siempre hay que tener esperanza, hay que tener fe en que las cosas se van a dar y por eso esto tiene un sentido religioso. Esa esperanza hay que cultivarla todos los días, todos los días. Y finalmente, el estímulo positivo número 4 es el sentido de vida del que les he estado hablando por cumplimiento de objetivos, los objetivos personales propuestos. Propóngase una meta pequeña, no son grandes propósitos, hay que hacer las cosas pues sencillas y en la medida en que vayamos avanzando sin importar la edad, porque realmente esto lo estoy haciendo en particular para personas que tengan muchos más años, pero les sirve a todo el mundo. Pero porque en estas épocas entran de pronto las crisis, pero hay que pensar en eso, en que siempre hay posibilidad de seguir creciendo, siempre hay posibilidad de seguir aprendiendo. Hay muchísimas cosas que si nos mantenemos activos vamos a aprender y con ello pues vamos a estar garantizando la salud y el bienestar que siempre estamos buscando. Bueno, esa es una fuerza motivacional para todos ustedes. Quería compartirles, espero que les llegue el mensaje. Si les gusta, por favor, compártanlo con otras personas para que se inspiren y cambien sus vidas, cambien su manera de pensar, vayan siempre adelante, que es posible, que realmente el cuerpo, el alma y la parte física nos dan esas herramientas. No olvides suscribirte, por supuesto, comparte, como les decía, con las personas a las que pueda impactar positivamente. Suscríbete, da un like para seguir haciendo videos que inspiren a la gente, que les ayuden. Y por supuesto, vamos rumbo a los 100 años, con salud y bienestar. Hasta pronto. Gracias.